Sí, pues sí, es un tema que creo que deberíamos de seguir con más atención, no solo los legisladores, sino gente especializada, gente interesada en uno, en el régimen democrático de este país, y gente interesada en lo que es la vida constitucional, digamos, por decirlo de alguna forma, de nuestro país, o el andamiaje constitucional de nuestro país. Es verdad, creamos un órgano constitucionalmente autónomo que tiene atribuciones para regular al sector telecomunicaciones y la radiodifusión, para trabajar para garantizar derechos que pusimos o que puso el poder reformador de la Constitución en la Constitución. El artículo 28 constitucional dice, en uno de sus párrafos que modificamos con la reforma, dice: el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes, ¿no? Entonces hay quienes de repente creen que el instituto obtuvo vida propia y que nadie le puede exigir cuentas simplemente porque ya fue creado en la Constitución. La Constitución lo que le dice es: sí, fuiste creado, pero tienes que actuar dentro del margen que establece esta Constitución y en los términos que fijen las leyes, ¿no? La ley central o principal, en este caso, es la Ley Federal de Telecomunicaciones, que el decreto de esta reforma, como te decía, en el artículo 4 transitorio, dice: dentro del mismo plazo, que se refería a un plazo previsto en el artículo 3 transitorio, dice: dentro del mismo plazo deberá expedir, también lo tengo aquí, si quieres te lo leo, porque me parece que es fundamental tener claro estos conceptos, ¿no? Dice: en el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, siempre que cumplan con que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Hay quienes alegan que el Congreso, por ejemplo, no puede establecer medidas específicas en la ley, que porque no tiene especialidad o especialización. Yo a eso les respondo: por ejemplo, año con año nosotros aprobamos la ley de ingresos o la ley federal de derechos a la hora de discutir el paquete de ingresos, y dentro de la ley federal de derechos, por ejemplo, hay unos artículos que tienen que ver con lo que puede cobrar el Estado mexicano por el uso del espectro radioeléctrico, y ahí fijamos cuotas específicas por megahertz del espectro radioeléctrico según la región del país donde se utilice ese espectro. O sea, son ejemplos muy concretos donde el Congreso fija un número específico, y nadie hasta hoy ha controvertido que el Congreso no tenga especialización en materia de valor o de evaluar el espectro radioeléctrico, por ejemplo, ¿no? A mí me parece preocupante que la Corte de repente llegue a una situación o a un punto donde considere que por encima del Congreso podría estar un órgano constitucionalmente autónomo que en efecto no fue elegido de la forma que se eligen a los miembros del Congreso, que se eligen de manera directa por la población. En este caso hablamos de 7 funcionarios que efectivamente son gente capaz, pero que son gentes que no fueron electas por la población, que son electas a través de un mecanismo previsto en la propia Constitución y que son electas a través de procedimientos definidos en el Congreso. Entonces, yo no puedo pensar o no estoy convencido de que estos tipos de órganos constitucionalmente autónomos puedan llegar en un momento dado a estar por encima de lo que representa el propio Congreso de la Unión, ¿no?